Bueno, ¿anécdota? Sí, esa, la que yo sé, la de... No, es muy divertida, muy confusa y muy inocente a la vez. Estaba un día con mi hija más chica, y viene un papá de otra nena y me dice, che, yo con todo respeto te quiero preguntar si no te ofende, que me cuentes cómo fue tu experiencia de tocar con Axl Rose. Y yo no sabía ¿Cómo seguir adelante? ¿viste? No es por ahí, exactamente... o le tiraba que sí, Claro. y la seguía a morir, o me decía la verdad que fue lo que hice, y digo, mira, no, yo toqué con Axel solo, Claro. el que antes era Axel Fernando. Claro. No, es muy bueno, es muy bueno. Sí, siempre pasa que cuando no es uno el otro que se confunde el nombre del artista. Hay gente que por ahí es un poco más, no sé si la palabra es cholula, pero viste, le gusta curiosear en el mundo de las cosas que vos haces. A mí me daba mucha risa cuando estábamos con los chicos de Cielo, que éramos jóvenes, íbamos a los primeros festivales y le decían el nombre de uno al otro. Eso era buenísimo, porque a Nano le gritaban pájaro, pájaro, y uno es rubio y el otro es más. Sí, soy pájaro, chao, chao. Bueno, decía eso también cuando yo tocaba en Macaferri y era siempre a Pablo, ¡Pachu! Vamos a meter un poco la parte de charla de cómo es tu set, cómo te involucras, cuáles son los mitos. Yo, una cosa que quería charlar también, que me estaba acordando, viste, antes de venir para acá, cómo encararlo, porque viste que los tecladistas hay mucho mito de tener que usar esto con esto es lo que va, esto es lo que no va, esto... ¿Vos respetás esas creencias urbanas del set ideal o construiste tu set en base a la experiencia, a tu necesidad? No, es totalmente eso último. Construir en base a la necesidad del artista, o sea, el ser músico sesionista es en base a lo que es el sonido que se quiere lograr y el lugar que vos tenés. Si hay un director musical que te lo marca, o el artista mismo, que muchas veces me pasa, Claro. qué sé yo, me ha pasado con Rock en la Roja, por ejemplo, toca el piano, entonces te dice, bueno, quiero esto con el audio de tal disco, entonces me fui optimizando a cada sonido de cada artista con el que fui trabajando. Y desde disparar, que yo me pasaba con Axel, que tenía que disparar no solamente las pistas, sino que tenía que disparar el SEMTI de las luces. No. Claro, o sea, el set no lo disparaba, no se dispara independientemente, digamos, pero dentro del proyecto yo tenía que generar el SEMTI con toda una tarea previa. De edición y montado. Claro, o solucionar cosas, por ejemplo, me acuerdo que había un tema que terminaba con un acorde Max 7 con un sonido que no tenía nada que ver con el que yo estaba usando, que era el piano, con un pad con el filtro totalmente abierto y se iba oscureciendo. Entonces lo que hice fue samplearlo en el iPad a ese acorde, porque era para ese tema, no tiene sentido. Era otro teclado. Nunca fui muy Wakeman así de tocar así con la capa, si bien lo súper admiro. Pero nada, me sampleé ese acorde. Entonces lo tenía y le bajaba el filtro dentro del mismo. Presentada la necesidad, lo montaba ahí. Claro, sí, siempre me gusta tener un solo teclado. Me resulta mucho más cómodo. Yo cuando tocaba en vivo con Axel usaba el Montage, el Yamaha Montage, que tiene ahí como una batería de todo lo que pueda llegar a necesitar, o un interno más rockero. El Yamaha YC. A mí lo que me gusta es los sonidos que uno chequea siempre, que anden en el teclado. Hammond, Rhodes, pianos, pads, y con eso armarte tu combo. Es crucial, si vos no tenés un piano, y ojo, esto es relativo, porque el que a mí me enamora y me hace sentir sólido arriba del escenario, capaz que vos no lo querés usar, pero ni de posavasos. ¿Viste? O muchas veces también está bueno el diálogo con el ingeniero de PA. Dice, che, ese piano que estás usando está buenísimo, pero cuando abrís el pedal, todos esos armónicos que le pusiste me están infectando toda la mezcla. O sea, cortalo, achicale dinámica. Eso sí, siempre trato de tener como medio masterizadito
todos Yamaha trabaja con unos live set, por ejemplo. Entonces vos tenés una estructura de 16 por 16. Entonces, ir tocando que cada sonido hacer como el mismo tema, pero con todos los sonidos. Claro. Y hay veces que están al mismo nivel, pero tenés, no sé, un Gurlitzer que te está destapando todo en los medios, que sabés que eso va a terminar afectando la mezcla afuera. Por eso a veces o en las introducciones te pones un piano más jugoso que tiene todas las cosas y después te metes adentro. Pasa que a veces, y esto justamente es lo que charlábamos antes, a veces mucho tiene que ver el artista en todo esto, porque por ejemplo en el caso de Los Cielos, que no me ha pasado con otras bandas en vivo, son muy de, armaste una lista de temas y llegás hasta la mitad y empiezan a meter otros temas, otras cosas que no están programadas, y muchas veces se zapa hasta la canción al punto de que te la dan vuelta en vivo. Y me acostumbré a seguir, y eso que vos tenías armado ahora no rinde. ¿Por qué? Porque salió mucho más rockera. Tiene que ver mucho en las libertades y los aprecios que tiene la banda en cuanto a cómo proyecta su música. Si le parece que el modo correcto es una cosa más estructurada, donde no lo digo en desmedro, todo lo contrario, lo digo, a ver, Madonna, obviamente tiene un show súper estructurado, con lógicas y tiempos y formas. Si entras a trabajar con gente así, que me ha pasado trabajar con bandas pop, ese tipo de cosas, donde, como hablábamos antes, sincro con video, y ahí la compresión y el orden, ese mastering, te da una prolijidad que el show te lo está pidiendo. Pero después, si vas a tocar con una banda de blues y te pones en tratar de comprimir, cuando el violero pegó 2 estiradas que suenan más fuerte que la batería, a veces conviene razonarlo. O lo mismo el sistema de monitoreo. En una época con Roque salíamos en dúo. Entonces no me rendía a mí estar con in-ear. Claro, totalmente. Y esto que vos mismo que decís, capaz que el tema mismo tenía después una apertura dinámica que no tenía en el ensayo siquiera. Entonces, bueno, tener ese recurso para se prende fuego para poder abrirlo más. Claro. O al contrario, llevar un instrumento con el que no puedas hacer nada. Yo toco el acordeón también. Claro. Entonces, hay veces que estás limitado por el instrumento, no lo estás directamente escuchando. Claro. Porque por el volumen que hay afuera, lo que sea. Entonces, bueno, eso tratar de contrarrestarlo con el dominio que vos tenés de cómo suena el instrumento y cómo rinde. Porque si lo empezás a despedazar de volumen, tiene un límite, como darle al tacho de la batería hasta que muera. Claro, sí. Bueno, eso yo creo que es también un poco lo que pensamos cuando nació la idea de hacer este tipo de podcast, esta charla, es que por ahí la pibada escuche algunas opiniones, porque te encontrás, viste, hasta que no hiciste unas cuantas clínicas, fuiste a masterclass, que eso, escuchar tipos con experiencia, te acorta muchos caminos, porque uno por ahí se queda clavado en un set, el set, y anda saliendo a tocar con 5 teclados a un pub donde no tiene sentido, qué sé yo, capaz que después te exige un artista de la talla de Axel, así, una parafernalia que muchas veces tiene más que ver con lo escénico que con lo que realmente uno usa, pero a veces se justifica hacerlo y en toda la cadena todo eso cobra sentido. Bueno, un poco la idea también era que se conozcan las opiniones, y es lo que vamos a ir buscando, que se conozcan las opiniones de distintos profesionales ya con unos cuantos años de experiencia. Te compras el set, te armaste todo el set como vos pensabas que debía ser y no lo planeaste en pro de que el artista, como bien decía antes, o de que el espectáculo funcione, sino que vas por set que muchas veces, como que se imponen, como esta es la que va, el instrumento correcto, tener el iPad porque tenés que tener el iPad, yo te he visto usar celulares en vivo, te he visto usar iPad en vivo, computadora en vivo, solo con el teclado, solo con el acordeón, y eso es lo que me parece interesante por ahí de un artista, de cómo la capacidad de adaptarse siempre en pro de que el show crezca, ¿no es cierto? Sí, bueno, esto que decías recién, de escuchar así, ver personas, ahora que tenemos esta posibilidad de YouTube en donde vos ves todo el tiempo quién tiene qué y qué usan, no solamente la propaganda en sí, sino la realidad de la intimidad del artista, ver qué es lo que está haciendo sonar y cómo lo hace rendir. Entonces también al revés, artistas muy jóvenes que recién empiezan y que tienen unas ideas buenísimas, que decís, vino solamente con esto, con el iPad, o vino solamente con un teclado. O sea, por ejemplo, esta idea que yo te decía hace un rato de laburar con un solo teclado
para todos los sonidos, a mí me garantiza no solamente una cuestión de la carga, que a veces también se agradece, Ni hablar. sino que también el audio salga de la misma manera, porque vos tenés diferentes teclados con diferentes conversores, con diferentes calidades de respuesta en frecuencia y respuesta dinámica. Entonces, al salir todo del mismo lugar, tenés ya hay una contención, digamos, esa garantía. Y sí, siempre fui tratando de ver qué es lo que, incluso a veces, como comprar el teclado después de comenzar un trabajo. Claro. Decir, bueno, a ver qué es lo que me va a rendir para este momento. Una duda, sí, porque a todo el mundo le pega de manera distinta. La música, viste, es tan personal. Yo creo que hay tantas maneras de ser músico y tan diferentes y tantas opciones de que lo bueno para mí no puede ser bueno para vos, para el otro puede ser increíble. Es tan relativo todo eso que siempre llego a la misma pregunta. ¿Qué te acercó a la música? ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué te metiste en el mundo de la música? Yo creo que son como varias puntas. Bueno, mi papá que no se dedica solamente a la música, pero intuitivamente tocaba la percusión, tocaba el acordeón. Entonces, bueno, eso lógicamente me influenció, digamos. De hecho, toco el acordeón, que los primeros pasos con el acordeón fueron de ahí. Después hay dos hechos que para mí son muy significativos. Uno es medio gracioso porque es ver la banda municipal de la policía en ese momento, que estaban tocando en la plaza ahí frente a la intendencia, y yo quedé así como que estaba viendo a Yes en vivo. Y mi mamá me dice, ¿querés estudiar música? Y dije, sí, y ahí tenía unos 7, 8 años y empecé en lo que era en ese momento el Ars Nova. Mirá. Y después, ¿Piano derecho? No, en ese momento era como un juego con música, con tocar placas, un poco de percusión, como juegos musicales muy didácticos, digamos. Después sí, empecé con Gabriel Escampino, piano cuando tenía 9, sí, capo. Y ahí después empezó a despertar una curiosidad por el jazz y por esa libertad, digamos, de sacar cosas de oído y qué sé yo, porque un tío que en ese momento se había ido exiliado a España y vino y yo pensé, bueno, ahora viene con un auto a control remoto, vino con un disco de Aldi Meola, un vinilo, que se llama Casino. Sí, en donde hay composiciones de Chick Corea, aparece Chick Corea, Anthony Jackson, y por supuesto ese año no lo escuché, pero el otro año sí lo escuché y quedé ahí enamorado de esa música y empezando a buscar ¿Y ahí cuánto tenías, músicas de esa onda. 11 años. 11 años, mirá. Empezando a escuchar Friends de Corea. Bueno, Corea fue como un pilar, calculo que como grabó también. Absolutamente. Que bueno, justo el año pasado la semana pasada, el miércoles 9, iba a cumplir un 80, ¿no? Sí, iba a cumplir 80. Sí. Tremendo. Che, mirá vos, así que claro, bueno, a mí me pasaba que yo iba a la Academia Yamaha, también empecé de chico, empecé a los 7, 8 años y cuando iba a la Academia Yamaha, siempre cuento la misma anécdota. Llevaba una carpeta que de un lado, de la tapa, tenía una foto de Axl Rose, el Axl americano, y del lado adentro me había hecho una fotocopia a color, que en esa época era más raro conseguir, pero bueno, de la tapa del disco Expression de Chick Corea, que es un disco de piano solo, que era algo que yo no podía entender, ni manipular, ni comprendía lo que pasaba, pero me maravillaba tanto ese disco, me sigue pareciendo un disco increíble de Chick Corea, si no es uno de los mejores discos, creo yo, a nivel toque y búsqueda, la profundidad de todo. Y bueno, pero yo con mis amigos que escuchaba los Guns, el disco negro de Metallica, ¿viste? Era esa dualidad de ir escuchando esto y lo otro al mismo tiempo. Después estar la horita de Bach y salir ir a correr así con mi amigo en la noche, irme con los auriculares de la esponjita naranja, escuchando rock o pop, que era de lo contemporáneo, lo que se escuchaba en el momento, ¿viste? Es eso, es vivir la música, ¿no es cierto? Sí, es como todos esos
paralelos de Claro. decir, bueno, el estudio pasa por una cosa más clásica, en nuestro Claro, caso, digamos. claro. No, creo que ahora por ahí es diferente todo el acceso que hay a sacar una canción, tutoriales Sí. y esas cosas, pero antes era como que, bueno, técnica, Hanon, Moskovsky, que está Sí. buenísimo, que al día de hoy lo Sí, sigo son utilizando. útiles, claro. Pero todo lo demás era ese paralelo de poder escuchar y sacar cosas de oído Claro. y bueno, che, ¿está bien que pueda, aparte de leer, sacar una cosa de oído? Claro. Suma, no suma, claro. Todas esas cosas son lo que hacen Hacen el tu hoy, herramienta, claro, sí. Primeros instrumentos, las primeras máquinas, primeros pianos. Contame algo de eso. Bueno, el primer instrumento fue el piano. O sea, primero lo estudiaba en la escuela, porque no tenía, después llegó el piano a casa. Y a mí me gustaba investigar con los sonidos de ese momento, entonces agarraba, le ponía un micrófono adentro y le ponía unas chinches a los martillos, Claro. cual es toda una demencia, Claro. pero sonaba como una cosa un poco más Claro. tipo clavinet, Claro. qué sé yo, y lo amplificaba por el No. equipo Philips donde tenía el Claro, tocadisco, sí, claro. y sabía que si bajaba la tapa y apretaba el rec desde afuera, Claro. amplificaba. No. Entonces, de ahí empecé a... La investigación del otro, tu otra cara también. Quiero un teclado, y encima que vos nombrabas ahí Yamaha Music, abajo estaba donde vendían Claro, los instrumentos de Yamaha Music, y que estaban como mis dos pasiones, que yo empecé tocando la batería. Mirá, Estudié sí, me acuerdo de la zapada, tocar bossa con vos. Sí. Claro, con Jorge Gravina. Claro. Y estaba de un lado una Maple Custom verde, me acuerdo, con los herrajes dorados y plateados, y del otro lado estaba el CP80. Qué difícil. Eran dos cosas incomprables, pero Y hermosas. Claro. aparte eran dos instrumentos súper Claro. Sí. icónicos, alta gama, digamos. claro, sí. Así que bueno, no llegó ninguno de los dos. Pero seguimos adelante. Pero bueno, llegó un Ensoniq en ese momento, ese uno, y ahí fue la puerta a tener como el combo de sequencer y primeras cosas de síntesis digital, y bueno, ahí el punto de partida. Después, bueno, fui cambiando de set constantemente hasta, bueno, ahora que estoy con el Montage, con el CP88. Y con el YC, eso como para tocar en vivo, digamos. Claro. ¿Y proyectos a futuro? ¿Señor Monk no vuelve, señor Monk? Señor Monk fue en realidad una travesura, digamos, de hacerme el frontman. No, fueron un montón de carpetas de ideas 2000 algo, ideas Claro. 2000 algo Claro. 2. Claro. Que terminaron siendo un disco con, claro. con invitados, que tuvo Claro. Carlito Seminara, Sí. Mariano Sayago, Chula. Y así después lo tuve que presentar, y como era un disco todo con máquinas, Claro. fue Claro, un un desafío. tema bueno. Así que fue ese debut y despedida, Claro. porque en realidad a mí el lugar donde que me queda cómodo y que me gusta es el estar al servicio de la canción, digamos, Claro. de lo que yo le puedo sumar como intérprete. Claro. Y después, en paralelo, en el presente, digamos, y de acá para el futuro, lo que estoy haciendo actualmente, que es más el trabajo de estudio, de mandar mis tracks a distintos productores, o yo como productor hacer canciones para diferentes claro. artistas. Espectacular. Bueno, señora Mariano Browns, nos acompañó, estuvimos charlando. Muchas gracias, maestro. Bueno, queríamos hacer esto de buscar la mano mientras miraba la cámara para saludarnos. Nos dimos el gusto. Bueno, muchísimas gracias por haber a venido. vos. Queda pendiente a ver si nos ponemos de acuerdo para armar algo y tocar algo y meter máquinas, porque no, o lo que surja. Así que bueno, Cuando estaremos quieras. en contacto, hermano. Muchísimas gracias. Nos vemos, a vos.